Lo que significa en New York toda la generación que desde los años 50 y pico, 60, 59, 57, etcétera, ya hasta el final, toda la generación que estudió, hizo doctorados en lo mismo en New York University, que todos recuerdan a Francisco Ayala. La disminución del número de grandes librerías especializadas es una constante en nuestro tiempo, pero librerías como Lectorum, Macondo o Las Américas, por circunscribirnos a Nueva York, tuvieron un periodo de esplendor en las décadas de 1960 y 1970 que coincidió con el auge de la enseñanza de la lengua y la literatura hispánicas en las principales universidades norteamericanas. La librería Las Américas fue fundada por el italiano Gaetano Massa en la década de 1950. Massa tenía una gran cultura y hablaba alemán, inglés, francés, portugués, español. La librería tuvo origen en los sótanos de su casa y terminó siendo la mayor de América y de Europa. En los primeros años 70 la compró Germán Sánchez Ruy Pérez, fundador del grupo editorial Anaya, y la instaló en la planta baja de un edificio de 5 plantas de su propiedad en Union Square West. En 1979, Sánchez Ruy Pérez traspasó la librería a su director, Pedro Llanes, cubano llegado a Nueva York como exiliado político en mayo de 1960, que actualmente vive en Miami. La primera vez que lo vi, comprende, que fue cuando yo llegué precisamente a los Estados Unidos, al exilio. Había un señor, pelo blanco, canoso, pero bueno, un señor allí sentado. Y después, con el tiempo, cuando comencé a ir a las Américas, me encontré que ese señor era Francisco Ayala, que visitaba mucho las Américas. Era concurrido fiel con otros grupos de españoles exiliados, como don Emilio González López. Y ahí, poco a poco, conversando con él, pues, fui de oyente a una clase de él, del Quijote, en New York University, y llegó la amistad con él. La librería acogió no solo a los intelectuales españoles que por razones políticas o profesionales vivían en Nueva York, como Francisco Ayala, Ángel del Río, Federico Dionís, entre otros, sino que su editorial sirvió de portavoz a la comunidad hispanoamericana, especialmente a los autores caribeños. Organizó importantes actos culturales en torno al libro, presentaciones con la presencia de autores como Juan Rulfo, Rafael Alberti o Cabrera Infante. Y sirvió de lugar para el debate político, pues fue recibiendo a los exiliados de las diferentes dictaduras hispanoamericanas. A ellas asistían, entre otros, Emilio González López, Francisco Ayala, Virgilio Piñera, Gonzalo Sobejano, Francisco García Lorca y José Manuel Marra López. Ayala daba las clases tan suavemente conversando. Él podía hablar del Quijote sin una nota. Y la prueba era de que en aquella época llegó a tener hasta 40 y 45 estudiantes en un curso, que no es fácil. Y después una cosa que en Ayala era la memoria de la retención, de que daba gusto, hablando de don Emilio, conversando ellos dos. Pues hacían hablar tal cosa de la guerra civil, antes de la guerra civil, de las cortes, etcétera, del tema que fuera en España, y sin alterarse en una persona en el orden político, siempre firme en su ideal, ¿verdad?, en contra del régimen de Franco, sin exageración, que Francisco Ayala pasará a la historia, vaya, sin olvido ninguno. Esa es la pura realidad. Al jubilarse Francisco Ayala en 1976 de su cátedra universitaria en Nueva York para instalarse de modo permanente en el piso madrileño que había adquirido en 1960, optó por conservar toda aquella parte de su biblioteca que o bien tenía un significado personal para él o bien pudiera servirme a mí en mi propia carrera profesional, una colección de volúmenes en parte recién adquiridos, entre los que se encontraban otros más antiguos que había conservado desde los 3 primeros lustros del exilio. Caroline Richmond. El 15 de noviembre de 2012 llegaron a la par a la sede de la Fundación en Granada 43 cajas de libros y la estantería que los contendrá definitivamente.
Estos libros antes habían pasado por los estantes de las librerías neoyorquinas, por los de la biblioteca de Francisco Ayala y seleccionados por él mismo tras su jubilación, aguardaron este momento en Manhattan, en la casa de Carolyn Richmond, su última propietaria personal.